Justicia en el Perú, créanme, ha entrado en crisis. Eso creo que nadie ya lo puede negar. Creo que un mal endémico está afectando a todo el sistema de justicia. A pesar de que el sistema de justicia está infestado por el fenómeno de la corrupción, creo yo que hay una luz de esperanza dentro de ese manto de oscuridad que se ha ceñido sobre el sistema de justicia. Y lo podemos visualizar con la eclosión y con el surgimiento de una nueva generación de magistrados, una nueva generación de operadores de justicia en general que quieren hacer las cosas de manera distinta, en distintos ámbitos del sistema de justicia. Me refiero en la policía, en el Ministerio Público y también en el Poder Judicial. Creo yo que todavía este surgimiento de esta nueva generación todavía es mínimo, pero esperemos que alcance un mayor grado de acogimiento y un mayor grado, digamos, de prácticamente de presencia en el sistema de justicia. Una segunda idea que me parece importante reseñar es que por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas que abordan al sistema de justicia? Y básicamente se ha dicho de que son dos los principales problemas que abordan al sistema de justicia y del cual voy a emitir algunas ideas más adelante. Pero de entrada les vengo a presentar cuáles son los principales problemas. Y aquí voy a citar nuevamente a Luis Pázara, que es quien más ha estudiado este fenómeno de la reforma judicial. Él dice que existen básicamente dos problemas que siempre agobian al sistema de justicia. Por un lado, el problema de acceso a la justicia. Muy poca gente puede acceder con facilidad a los órganos jurisdiccionales a fin de buscar la tutela judicial efectiva, a fin de que reciba una respuesta pronta, oportuna y eficaz de parte del sistema de justicia. Por diversas razones, muchas veces por razones geográficas, por razones culturales, por razones lingüísticas, entre otras razones que uno puede encontrar. O simplemente porque la gente no confía en el sistema de justicia. Es que no acude y prefiere ir a los sistemas de solución de conflictos de carácter informal, como serían las comunidades campesinas, las rondas campesinas y las comunidades nativas. Otro tema que me parece importante reseñar, una tercera idea, es que mucho se ha hablado acerca de la corrupción. Y cuando se habla del fenómeno de la corrupción, hay que disgregar dos temas a su vez. Por un lado, la percepción que la sociedad tiene a propósito de la corrupción en el sistema de justicia. Este es un tema que sí ha sido abordado las más de las veces por los medios de comunicación y también por los académicos. Es decir, solamente se han abocado las más de las veces en estudiar cuál es la percepción que la gente, la sociedad, en los diversos niveles sociales tiene acerca del sistema de justicia. Es decir, al final, esto se resume en un tema de percepción de la justicia. Pero se ha olvidado del otro gran problema, que son los casos de corrupción en bruto, del cual muy pocas veces nos hemos ocupado. Por varias razones, por las que la gente no se atreve a denunciar o porque las más de las veces las pocas denuncias que llegan hacia la Fiscalía o hacia el Poder Judicial terminan siendo archivados, es decir, bajo un manto de impunidad. De eso poco se ha estudiado. Ni siquiera se han hecho trabajos de investigación a propósito del fenómeno de la corrupción, de casos de corrupción de manera específica. No se ha documentado, por ejemplo, cuántos casos de corrupción han sido denunciados, cuántos casos de corrupción han sido investigados, cuántos casos de corrupción han sido
archivados? ¿Cuántos casos de corrupción han llegado a una sentencia final? Es decir, no contamos con un estudio que digamos que haya hecho una medición sobre este fenómeno de la corrupción, sobre casos específicos. Y entendemos que son muchos, pero los casos que llegan a denuncia son pocos, porque la gente no se atreve a denunciar. ¿Y por qué no se atreve a denunciar? Por la impunidad. Las más de las veces esos casos son archivados, son encarpetados, y las más de las veces se les voltea la torta. Más bien quien denuncia termina denunciado, ¿por qué? Por difamación. Aunque usted no lo crea, y parafraseando a Ripley, yo he tenido la oportunidad de ver casos muy graves en realidad, de asesinatos, en donde la víctima públicamente denunciaba al presunto autor intelectual de las muertes y lo llevaba a una investigación, y la investigación que se iniciaba contra este presunto autor de las muertes, por lo general caminaba a paso lento, y las más de las veces no se dictaban medidas cautelares en contra del presunto autor. Por el contrario, el presunto autor, a continuación, ¿qué cosa es lo que hacía? Lo denunciaba a quien, digamos, lo había denunciado previamente por ese delito grave que les comento. ¿Y saben qué ocurría con ese proceso digamos, que se entablaba, que era un delito contra el honor, difamación, qué sé yo? Ese proceso sí avanzaba a paso ligero. E incluso llegaba a niveles kafkianos, como dirían algunos, en donde terminaba con orden de captura esa persona. Hoy en día, lamentablemente, esta persona ya ha fallecido, ha sido asesinado. Pero yo he sido testigo las veces en que iba al Poder Judicial y se encadenaba e incluso, digamos, se desnudaba frente al Poder Judicial. Y es un caso que ha ocurrido en la realidad. Esto no es un cuento, esto no es, digamos, una historia muy bonita que les vengo a contar, es un caso real. ¿Y qué cosa refleja? La impunidad del sistema de justicia, de que algo está caminando mal en el sistema de justicia. Y de eso debemos ser conscientes, creo yo, no solamente la sociedad en su conjunto, sino los propios operadores de justicia. Con esto quiero cerrar la parte introductoria. Vamos a hacer un poco de historia sobre la reforma judicial. Y aquí sí quiero implicarlo ya con el tema en sí del cual quiero abordar, que es el tema de la reforma judicial para que haga frente ¿a qué? A la criminalidad organizada. Es claro de que un sistema de justicia débil, un sistema de justicia ineficiente, un sistema de justicia corrupto, es poco probable que luche con eficacia al fenómeno de la criminalidad organizada, que hoy en día más bien ha crecido. Prácticamente en el Perú, a cada rato escuchamos sobre la constitución de presuntas organizaciones criminales. Claro está que no podemos ir a registros públicos, ¿no?, a sacar una ficha registral sobre la fecha de su constitución, pero de facto se están constituyendo muchas presuntas organizaciones criminales. Entonces la idea es que debemos contar con un sistema de justicia fuerte, sólido, eficiente, transparente y con gente, sobre todo, que enarbole un principio, independencia, para hacerla frente. Creo yo que en la medida en que el sistema de justicia dé un viraje dramático en ese tema, podemos luchar eficazmente contra la criminalidad organizada. Porque ¿qué ocurre con la criminalidad organizada? La criminalidad organizada hoy en día cuenta con logística, cuenta con bienes, inmuebles, vehículos, aparatos informáticos de última generación, cuenta con todo un personal humano al servicio de las presuntas organizaciones criminales. Y las más de las veces, ¿qué cosa hace? Penetran las organizaciones, o digamos, penetran en la administración pública y buscan capturar a sus miembros. ¿Para qué? Para lograr con eso, ¿qué cosa? La impunidad.
para que el día en que llegue un caso al sistema de justicia, ese caso no camine y termine siendo archivado, con claro desprestigio al sistema de justicia. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, nada más, ¿eh? Vamos a hablar un poco ahora de la historia de la reforma judicial. Pues bien, en el Perú siempre ha existido esta problemática, la problemática del fenómeno de la corrupción. El sistema de justicia siempre ha sido cuestionado por ser ineficiente, corrupto, poco transparente, ineficaz, etc. Y entonces, ¿qué ha pasado? A lo largo de la historia hemos asistido a diversos intentos de cambiar esta situación, de cambiar este estado de cosas. Y eso es lo que se denomina los intentos de reforma judicial. Y en el Perú, hasta el momento, hemos asistido ya a 3 intentos de reforma judicial. Y creo que estamos caminando al 4º intento. Esperemos de que las cosas vayan por buen camino. Pero por lo pronto les vengo a reseñar lo que ha pasado con los 3 intentos anteriores de reforma judicial. Evidentemente han existido 3 intentos de reforma judicial. La primera, la que tuvo lugar en el segundo gobierno militar de Velasco, diríamos del segundo gobierno militar prácticamente de Morales Bermúdez. El segundo intento de reforma judicial lo podemos identificar con la reforma judicial ideada por Montesinos y ejecutada por De Lepiane. Habrán ustedes escuchado bastante, ¿no?, de este segundo intento de reforma judicial. Y el tercer gran intento de reforma judicial vino a propósito del Seriajus, que fue una institución técnica que se constituyó para proponer algunas ideas para que el sistema de justicia salga de ese estado de cuestionamiento y camine hacia un sistema mucho más eficiente, transparente y que capte a los mejores operadores de justicia. Tenemos pues 3 intentos de reforma. Y ustedes saben cuál ha sido el desenlace. Los 3 han fracasado. Y estamos caminando al 4º intento de reforma judicial. Básicamente, ¿cuál es el principal motivo por el cual los 3 intentos de reforma judicial se vinieron abajo? Cuando prácticamente hubo interferencia política. Cada vez que hubo interferencia política para reformar el sistema de justicia, los resultados han sido desastrosos. Y no lo digo yo, estoy citando acá, y para ser fiel en la cita también, a Luis Pázara, quien es el que ha estudiado con mayor detenimiento este fenómeno. Vamos al primer intento de reforma, rápidamente. El primer intento de reforma ocurrió, como ya se los había manifestado, en el segundo gobierno militar. Estamos hablando del gobierno militar de Morales Bermúdez. Y básicamente, ¿en qué consistió este primer intento de reforma judicial? Prácticamente tuvo dos ideas que guiaron este primer intento de reforma judicial. La primera idea, lo primero que hicieron fue efectuar un diagnóstico sobre la problemática del sistema de justicia. Eso es lo que se hizo en este primer intento de reforma judicial. Y lo segundo es el cambio de personas en el organigrama del sistema de justicia. En sencillo, básicamente lo único que hicieron es hacer un diagnóstico y en segundo lugar cambiar gente. Nada más. Es decir, como el sistema de justicia se percibía como ineficiente y corrupto, entonces había que cambiar cuadros. Se sacó a los que estaban y se puso en su lugar a otras personas. ¿Pero qué pasó? Hubo un gran problema. Esto no caminó porque hubo interferencia política para llevar a cabo este primer intento de reforma judicial. A tal punto que luego comienza a decelerarse este intento de reforma judicial y los que comenzaban a hablar de reforma eran vistos como herejes. E incluso los principales cuadros académicos y de trayectoria, con solvencia moral muy acreditada, prácticamente eran expectorados del sistema de justicia, es decir, no eran ratificados. Es decir, cuando encontraba una persona incómoda que pretendía reformar en serio el sistema de justicia,
el mecanismo del gobierno de turno, ¿cuál era? No ratificarlo. ¿Les parece eso, también parecido eso, no? Suena, digamos, actual también eso. Es decir, para deshacerme de un miembro, digamos, que es incómodo, no lo ratificamos sencillamente. El segundo intento de reforma judicial lo tenemos fue el segundo intento de reforma judicial en los tiempos de Fujimori. Y esto fue ideado ¿por quién? Por Vladimiro Montesinos y ejecutado por Dele Piane, quien dirigía este segundo intento de reforma judicial con pistola en la mesa. Bueno, así habla, hay muchas anécdotas que se habla de que Dele Piane, cuando gerenciaba, cuando dirigía este segundo intento de reforma judicial, siempre ponía la pistola en la mesa. Es una referencia que hace pues también Luis Pázara a propósito de este evento. ¿Qué cosa es, cuál fue la agenda, mejor dicho, de este segundo intento de reforma judicial? Lo primero es que introdujo la informática en el servicio administrativo y también en la digitalización de los expedientes, en informatizar todos los datos que antes se llevaban en los expedientes. Este fue el primer punto de su agenda. Lo segundo, pues, que digamos también plantearon algunas ideas de innovación para el sistema de justicia, por ejemplo, el tema de informatizar los procesos judiciales, de que todos los procesos judiciales ya no se lleven manualmente, sino a través de un sistema integrado de justicia. Es el que actualmente rige en el Poder Judicial, por ejemplo. Pero también, ¿qué ocurrió durante esta época? Aparecieron dos fenómenos que en este tiempo aparecen. El primero era pues de que al gobierno de ese tiempo le interesaban algunos procesos judiciales, y es así que comienzan a seleccionar a algunos juzgados y algunos tribunales receptivos para que se encarguen de llevar esos procesos que le interesaban al gobierno de turno. ¿Con qué intención? Con la intención de tener el control sobre esos procesos, obviamente para tener el manejo de esos procesos judiciales y para que salgan a su favor. Es evidente de que a esos juzgados y a esos tribunales iban pues gente que seleccionaba el gobierno de turno para tener el control del sistema de justicia. Y eso se comienza a ver a nivel del Ministerio Público y también del Poder Judicial. Pero también aparece un nuevo fenómeno, y creo que hoy en día todavía, digamos, hoy en día explotado en la cara de todos los peruanos. Y es que aparecen, como diría Luis Pázara, las tribus judiciales. Miren lo que le llama Pázara, tribus judiciales. ¿En qué consistía la tribu judicial? Consistía en contratar el servicio de justicia pagando un solo precio, y que comprendía el honorario del abogado al cual ibas a contratar, y también comprendía las decisiones que eran compradas al más alto nivel del sistema de justicia. Es decir, se compraba el servicio de justicia paquete completo, es decir, se compraba todo el combo, ¿ya? Entonces aparecen las tribus judiciales que controlaban, como se dice, las redes de corruptela a nivel del interior del Poder Judicial. Luego, ¿qué ocurre? Pues bien, esta reforma que lleva a cabo Dele Piane al final fracasa. Todos los intentos de reforma se desmontan, se vienen abajo. Y lo único que supervive, ¿sabe qué cosa fue? Las tribus judiciales. Y esos adquirieron mayor fuerza, preponderancia en el sistema de justicia. Ya saben ya pueden ustedes imaginarse en qué desencadenaron esas tribus judiciales con el pasar del tiempo. Y tomaron ya un nombre incluso. Que frente al fracaso de este segundo intento de reforma judicial viene el Seriajús. El Seriajús prácticamente consistió, como se veía, había una crítica directa al sistema de justicia por todos los males que ya les he descrito. Es que se forma una comisión especial.
Y esta comisión especial se llama el CERIAJUS, Comisión Especial de Reforma Integral de la Reforma de Administración de Justicia. Sí, así es, todo es un nombre medio raro, espectacular o como quieran llamarlo, pero que fue un intento serio para reformar el sistema de justicia. ¿En qué consistió? Consistió en designar un grupo de notables con la finalidad de que hagan un diagnóstico sobre los males endémicos del sistema de justicia y planteen cuáles son, de qué manera debe realizarse la reforma de todo el sistema de justicia. Es así que ellos elaboran este informe y es presentado, digamos, ante los órganos del Estado de ese momento. Pero al final, ¿qué pasó? Todos estos intentos serios, técnicos, desde el punto de vista técnico-jurídico, que buscaban innovar el sistema de justicia, al final no se implementó. Solamente se acogieron algunos aspectos tangenciales o algunos aspectos secundarios, pero no se apuntó a hacer reformas integrales en el sistema de justicia. Es por eso que todo eso también se vino abajo. Así es que ya grosso modo les he presentado cuál es la historia de los movimientos de reforma judicial. Ya hemos asistido a 3 y al parecer estamos asistiendo al 4º intento de reforma judicial. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos han dejado los anteriores intentos de reforma judicial? Para que se haga una reforma judicial seria de todo el aparato de justicia. Uno, que no debe haber interferencia política. Lo segundo, que debe, digamos, una segunda idea también que debemos aprender es que los operadores de justicia deben enarbolar una bandera que se llama la defensa de la independencia en la función que prestan a la nación, sea como policías, fiscales o como jueces. Es decir, esa palabrita tan sencilla y que a veces es tan compleja de analizar y de interanalizar y de aplicar en la realidad, pues bien, es algo que todavía no ha asentado en el sistema de justicia. ¿Por qué otros sistemas de justicia han comenzado a cambiar? Tenemos el caso de Europa, Italia, con los grandes jueces que se enfrentaron a la mafia, a la Cosa Nostra. Esto ha ocurrido en Palermo, me refiero a Giovanni Falcone y a Borsellino, pues enarbolaron una sola bandera: cumplir su labor con independencia, caiga quien caiga. Y eso también se ha replicado en Brasil, en los casos Lavajato. Por ahí pueden haber algunas críticas o algunos problemas que han surgido, pero a pesar de ello sí podemos identificar un denominador común. ¿Y cuál es el denominador común? Es que los operadores de justicia, para hacer el frente a la criminalidad organizada, comenzaron a desempeñar su labor con independencia. Y es ahí el cambio generacional en el modo de hacer justicia bajo los nuevos aires. Así que creo que debemos aprender de las enseñanzas del pasado y hacer una reforma del sistema de justicia serio desde el punto de vista técnico y que pueda traer a los mejores cuadros. Tercera parte, y la parte final, y me parece que todavía estoy con el tiempo. Estoy midiendo, no se preocupen, ya voy a llegar a 30 minutos. Sí, la idea es que agotemos las principales ideas y creo yo que la idea es encender el debate. Yo no puedo entrar a casos particulares, pero ustedes, yo tan solo busco dar mi opinión sobre el sistema de justicia, la crisis que agobia el sistema de justicia y de qué manera pueden superarse estos problemas. Pero para proponer previamente que conocer al sistema de justicia, cuáles son los males endémicos que le afectan. Yo me he permitido hacer un inventario acerca de los problemas que agobian al sistema de justicia. Un primer problema es el tema de la falta de independencia de los operadores de justicia. Me refiero a la policía, me refiero a la fiscalía y me refiero a los jueces. Falta de independencia.
La falta de independencia del sistema, de los operadores de justicia, pues, hace que el sistema no sea eficiente y que solamente responda a las exigencias de las directivas de quienes se lo dictan. Esa es la idea básica. ¿Cuál es la idea central? De que no haya ese tipo de interferencias en los órganos que administran justicia. Ni interferencia de tipo económico, es decir, que se soborne a los operadores de justicia para sacar una decisión a favor de ellos. Tampoco debe haber interferencia de carácter político, es decir, lo que se denomina el gran Chachi Quirós. A propósito de esto, no es un comercial, sino que léanlo. El texto Historia de la corrupción en el Perú es un texto de verdad que aborda de manera seria, de manera académica, el fenómeno de la corrupción en el Perú desde antaño y nos permite entender por qué el fenómeno de la corrupción agobia al Perú. Y creo que Chachi Quirós, lamentablemente ya fallecido, ha sido uno de los académicos más rigurosos que ha estudiado esta temática. Es una persona ampliamente formada en historia, que estudió en la Universidad Católica y luego se especializó en historia de la corrupción en la Universidad de Columbia. Es decir, es un gran conocedor en la materia. Pues bien, volviendo a lo que nos interesa, Chachi Quirós hablaba bastante de que no debe haber interferencia política y él le ponía un nombre a todo esto, le ponía el nombre del clientelaje político. Muchas veces existe el punto de encuentro entre los operadores de justicia y los políticos a fin de gestar una trama, ¿no?, digamos, de clientelaje político para generar, ¿qué cosa? La protección mutua entre ambas y generando como resultado, ¿qué cosa? La impunidad. Tú no me tocas y yo no te toco. Esa es la lógica, básicamente, ¿no? Así es que yo no lo digo, o sea, lo dice el propio Chachi Quirós de hace mucho tiempo y lo replica el mismo Luis Pasa. Es decir, tenemos que tener operadores de justicia libres de toda interferencia económica, política o de cualquier tipo, incluso de afán protagónico o de que alguien le dicte la agenda de lo que tiene que hacer. En la medida que los operadores de justicia entiendan de que deben desempeñar su función con total independencia y cumplan a cabalidad su labor, rompiendo, digamos, todos los niveles de sujeción de todo calibre, es que van a cumplir con prolijidad su labor. Y prácticamente creo yo que ese día podremos ver resultados concretos de este famoso, digamos, dicho que se dice en las calles: caiga quien caiga. Así es que un primer problema que se identifica en los operadores de justicia es el tema de la falta de independencia de los operadores de justicia. Otro gran problema que podemos identificar es el tema de la falta de preparación de los operadores de justicia. Y aquí voy a hacer referencia a la calidad de las decisiones judiciales. Evidentemente que un sistema de justicia para ser eficiente, para tener mayor legitimidad frente a la ciudadanía, tiene que emitir decisiones de calidad. Y para que sean decisiones de calidad tiene que cumplir con las reglas básicas de la motivación de las decisiones que se puedan emitir. Y aquí un gran problema a nivel de los operadores de justicia, y es que todavía existen serios problemas en cuanto a la motivación de las decisiones que emiten los operadores de justicia. Básicamente, quizás por la falta de preparación de los operadores de justicia, o quizá, digamos, porque se recurre las más de las veces a las decisiones judiciales estereotipadas, es decir, a remitirse únicamente a reproducir lo que dice quien se lo solicita, o incluso simplemente a hacer resoluciones kilométricas de manera escrita o oral, en donde, por ejemplo, se va a decidir sobre la prisión preventiva de una persona y ocurre que de las 50 páginas, de la página 1 a la 48 me cuentan
todo sobre la institución jurídica de la prisión preventiva, de cuándo surgió, cuáles son sus presupuestos, qué dice el autor 1, qué dice el autor 2, qué dice el autor 3, qué dice el Tribunal Constitucional, qué dice el Tribunal Europeo, qué dice la Corte Interamericana, y así comenzamos a pasarnos todas las páginas, desde la página 1 a la 50, y detectamos que solamente de la 1 a la 48 simplemente se reproduce lo que ya todo el mundo sabe. Y para motivar el caso concreto se le dedica tan solo 2 minúsculas páginas y muchas veces mal construidas, tan solo citando en bruto los elementos de convicción que a su vez cita el fiscal. Creo yo que eso debe cambiar, y yo también me hago la autocrítica, porque la idea de un operador de justicia es como en todo campo, debe reinventarse en cada momento. Si uno ha emitido antes decisiones que no estaban conforme con los estándares, pues llegó el momento de mejorar los estándares de la motivación de las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque hoy en día el sistema de justicia tiene que enfrentar un gran flagelo, que es la lucha contra el crimen organizado. Y las más de las veces que vamos a encontrar de que los abogados que defienden a quienes están investigados por estos delitos son abogados muy versados en la materia y seguramente van a poner en evidencia estos defectos. Y muchas veces se van a caer decisiones no tanto por el fondo del asunto, sino por la forma. Así es que uno de los problemas que agobia al sistema de justicia, pues viene a ser que todavía la calidad de las decisiones judiciales, creo yo, que no cumple con los estándares. ¿Qué hacer para superar estos problemas? ¿Qué hacer para superar? Tenemos 2 problemas ya acá identificados perfectamente. El problema de la falta de independencia de los operadores de justicia. Y el otro problema de que las decisiones judiciales no cumplen con los estándares mínimos de la motivación. ¿Qué hacer? Pues bien, creo yo que tenemos instrumentos para revertir esa situación y que deben estar en toda agenda de una 4ª reforma judicial, si es que se viene, para mejorar. Por ejemplo, frente a la problemática de la falta de independencia de los operadores de justicia, ¿cuál es, la solución hacia eso? Básicamente, la selección de operadores de justicia idóneos para que desempeñen el cargo. Y además se requiere no solamente que sean expertos en la materia, sino que además se requiere de que cumplan su labor con total independencia. Y eso todavía no se ha visto en el Perú, porque, a gran escala. Pero esa situación creo yo que ha comenzado a cambiar con una nueva generación, creo yo, de operadores de justicia, tanto en el campo de la policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial. No son muchos, lamentablemente, pero hay una idea de que los órganos de justicia se afiancen en levantar la bandera de la independencia. En la medida en que se levante de que el operador de justicia cumpla su función con independencia, se va a poder luchar de manera frontal contra el crimen organizado. Eso es fundamental. Y creo yo que hay una nueva generación de operadores de justicia. Yo no tengo, yo ya he mencionado algunos casos. Yo voy a evitar referirme a las personas porque quiero evitarme la próxima recusación. No, voy a evitar. Pero sí puedo referir casos muy puntuales. Por ejemplo, yo creo que debemos nosotros aplaudir la valentía y también la rigurosidad académica de las fiscales del Callao, que están conduciendo el caso de los cuellos blancos. Yo creo que son los nuevos aires de esta nueva generación de magistrados, que creo que merecen todo nuestro respaldo, que lo único que están haciendo es cumplir en sencillo su chamba, tan sencillo como eso. Me refiero a la doctora Castro y la doctora Sánchez. Así es que yo desde aquí les digo que sigan con esa misma fuerza y no desmayen en el trabajo que vienen haciendo.
porque como operadores de justicia no se deben a nadie, simplemente a la Constitución y a la ley, y nada más que eso. También, ¿por qué no decir el caso del fiscal Carrasco en Chiclayo, que está haciendo denodados esfuerzos por luchar contra el crimen organizado? Y eso también está pasando factura, pero son los nuevos aires de enfrentarse, digamos, ya a otros niveles, a otros aparatos de poder, y creo que por encima de todo está la independencia y la labor, porque el fiscal es eso, busca digamos, esclarecer los hechos investigados. Y al final, después de agotarse todos los elementos todos los actos de investigación, determinará si el caso va para archivo o va para una acusación. Pero también aquí hay que resaltar la figura de este fiscal Carrasco en Chiclayo, que está haciendo un buen trabajo y creo que expresa los nuevos aires de esta nueva generación de operadores de justicia. En el Poder Judicial también hemos visto, digamos, casos muy claros, digamos, en donde ya se están tomando las cosas muy en serio. A veces las decisiones, pues, pueden ser muy controversiales, pueden ser muy criticadas, pues para eso está la doble instancia. Pues bien, a veces la primera instancia puede equivocarse, pero para eso está la impugnación hasta la segunda instancia. Pero nadie puede negar de que digamos, tenemos un nuevo grupo de jueces que también están trabajando en cambiar los aires y que están trabajando con mucha independencia. Me refiero, por ejemplo, a este juez del Callao que ha sentenciado, por ejemplo, el caso de Félix Moreno. Y también me refiero al caso del doctor Chávez Tamariz en el nuevo sistema de corrupción de funcionarios. Así es que creo yo que se están respirando nuevos aires en los operadores de justicia. Creemos de que esto debe masificarse, debe expandirse. Y el otro tema, ya me voy a ganar los 40 minutos, me faltan 2 minutos, pero sí, es que a veces me emociono cuando hablo, ¿verdad? El otro tema tiene que ver con el tema de la motivación. Sí, ¿cómo mejorar este tema de la motivación? En verdad, yo también me he escuchado las primeras audiencias y por ahí no va la cosa, decía yo, ¿no? Debo mejorar en esto, en lo otro. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo doy a las partes para que hablen y yo también otro rollazo y todos quedamos cansados. Y cuando le pregunto decisión judicial al abogado, 5 de la mañana se despierta y ¿qué pasó? No, tampoco es eso así, ¿no? Entonces creo yo que el sistema de justicia también debe mejorar en los estándares de calidad. Y una de las maneras de mejorar los estándares de calidad es mejorar la calidad de las decisiones. Y aquí se los receto en verdad. Un gran estudioso de la argumentación jurídica, Manuel Atienza. Léanlo, en verdad. Tiene un texto que se llama Argumentación Jurídica. Y si no tienen el tiempo para leerlo, porque hoy en día todos andamos apurados, tiene en YouTube una ponencia en la Universidad de Chile a propósito de la argumentación jurídica. Y en donde nos da básicamente los tips para una adecuada argumentación jurídica de calidad. ¿Cuáles son? Yo solamente aquí les voy a dar 2 tips nada más, ¿ya? Y solamente de aquí voy a citar a Manuel Atienza. ¿Qué cosa dice Atienza? De que hoy en día, una primera idea que él habla de que el mundo jurídico hoy en día ha cambiado. Y prácticamente han habido 2 movimientos en el campo jurídico que han cambiado la órbita del derecho. 2 movimientos muy importantes a nivel mundial. La primera es el fenómeno de la constitucionalización de los derechos humanos, como un fenómeno que busca limitar el aparato, digamos, el aparato punitivo del Estado, o el aparato persecutor del Estado. Limitar, en sencillo, el poder del Estado en la persecución de los delitos. Ese fue el primer fenómeno que comenzó a darse a nivel mundial y que hoy en día prácticamente ya es una realidad. 2 problemas básicos del sistema de administración de justicia: falta de independencia de los jueces. Pero ahí quería cerrar adicionalmente con un tema adicional.
Y es que, ¿cómo podemos exigir independencia a los jueces si es que el órgano que los designa está cuestionado? Ese es un gran problema. Ese es un gran problema, y hacia ello creo que deben implementarse la reglamentación adecuada para que se nombre a las personas más idóneas, que sean quienes seleccionen y nombren a los operadores de justicia. Se entiende que si las presuntas organizaciones criminales penetran a los operadores de justicia y también controlan a los órganos que la designan, pues ya saben ustedes cuál va a ser el resultado. No hay que ser muy adivinos de cuál puede ser el resultado que surja de todo esto. Y esto que digo, que acabo de decir, ojo, por si acaso, no es que a mí digamos, no es una cosa de loco que se me ha ocurrido, sino que, ojo, también lo he sacado, por si acaso, para cubrirme, de las propias políticas públicas que está implementando el Poder Judicial. Hace poco he tenido ocasión de ver la página web del Poder Judicial, y el Poder Judicial, en su afán de mejorar el sistema de justicia, ha propuesto 7 ejes temáticos para mejorar el sistema de justicia. ¿Cuáles son esos ejes temáticos? Cualquier parecido con la realidad, coincidencia, nada más. Primer eje temático que se ha propuesto el propio Poder Judicial: independencia e imparcialidad de los jueces. No parece novedoso, ¿no? Pero no lo es. El segundo eje temático: selección y nombramiento de jueces. Tercer eje temático: formación y capacitación, lo que hablábamos de la motivación de las decisiones. Tercer eje temático: el sistema disciplinario. Pues bien, acá, mención aparte, creo que el sistema disciplinario tiene que apuntar más a identificar los bolsones de corrupción, las redes de corrupción, las tribus judiciales, para ser mucho más elegante, ¿no? Que ir persiguiendo cosas pues que no tienen sentido, ¿no? Cuando creo que el mal endémico que afecta al sistema de administración de justicia es el fenómeno de la corrupción. El tema también del acceso a la justicia, que es otro gran problema, y de la carga procesal. En la medida que tengamos un sistema de justicia fuerte, creemos nosotros que se va a poder hacer frente a la criminalidad organizada. De lo contrario, pues bien, seguiremos pensando en la cuarta reforma del sistema de justicia y luego pasaremos a la quinta, tipo ramo. No sé en qué ramo van, creo que 6. Ya sé. Seguiremos pasando de episodio en episodio, y bueno, a mí me encanta, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Creo que van ya con cuántos capítulos, y esperemos que eso no ocurra con el sistema de justicia, ir de capítulo en capítulo en reforma judicial. Creo yo que ya llegó el momento de afrontar y de tratar en serio el tema digamos, de los males que afectan al sistema de justicia. Muchas gracias al equipo.